Villavicencio está de aniversario. La Puerta al Llano cumple 184 años de historia, de lucha, de gente pujante, de memoria y de su innegable pasión por el folclore de esta media Colombia. Caterina, usted lo ha dicho, un 6 de abril de 1840, lo que en ese entonces se llamaba Gramalote, empezó a construir su historia. Es por eso que desde la Puerta al Llano le damos la bienvenida a este especial adelantado justamente por CRA Noticias. Villavicencio, 184 años. Gramalote, lo que hoy es la imponente ciudad de Villavicencio, comenzó como un pequeño caserío en el piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente de la entonces República de la Nueva Granada, que hoy es la República de Colombia. En ese entonces, Gramalote era habitado por los indígenas guayupes, pescadores y comerciantes de la región. Si nos vamos un poco más atrás en la historia, en 1536 y 1537, fuese Pedro de Limpias el primer español de pisar Gramalote. Hacia 1740, los jesuitas fundaron la hacienda de Apiay, en la cual tomaron la decisión de empezar a evangelizar a los indígenas que habitaban en esas tierras. Para el 6 de abril de 1797, los hermanos Jacinta y Vicente Rey compraron la hacienda Apiay por una suma de 50.000 pesos, dando tiempo después origen a los comuneros de Apiay. El 21 de octubre de 1850, el caserío pasa a llamarse Villavicencio en moción aprobada por la Cámara Provisional de Bogotá en honor a Antonio Villavicencio y Berestegui, prócer de la independencia de Colombia, fusilado por orden de Pablo Morillo. En 1860 toma la categoría de aldea. En 1890, un catastrófico incendio arrasa con la ciudad. Lamentablemente, en este hecho se perdieron documentos de suma importancia para la historia de Villavicencio. Como llaneros que somos, hemos pasado por momentos difíciles, pero nos hemos levantado. El historiador y sacerdote llanero Carlos Alberto Pérez nos adentra en la misteriosa historia de Villavicencio. Con sencillez, pero también con mucho orgullo como sacerdote y miembro de la iglesia. Siempre que me lo preguntan, digo, la iglesia puso todas las primeras cosas de esta ciudad, ¿no? Empezando por el hospital, ¿no? El hospital fue fundado por los padres monfortianos, padre Juan Bautista Arnaud, por ejemplo, ¿no? Eso nació llamándose el Hospital Montfort. La primera imprenta la trajo Monseñor Guiot hacia 1913. Pero el primer ancianato, que se llamó Ancianato San Francisco de Asís, en honor a Monseñor Francisco José Bruls. Las escuelas oficiales aquí fueron fundadas por la iglesia. El impulso a la aviación, ¿no? También la iglesia dio mucho impulso a la aviación. Aquí en el Barzal, donde ahora es el Templete y toda esa zona, allí se montaron esos primeros aviones que volaron en esta zona, ¿no? Las telecomunicaciones, el telégrafo y demás, también fue la iglesia la que impulsó para comunicarse con sus misioneros que estaban, por ejemplo, en el Baupés, en esa zona del Guaviare. El primer banco de ahorros lo fundó la iglesia, el Banco San José, ¿no? Una cosa que anticipó el SENA, la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Lo fundó la iglesia. El diseño de la carretera Bogotá-Villavicencio, ¿no? Eso también, el primero que trabajó en esos asuntos fue un sacerdote monfortiano. La misma Casa de la Cultura, ¿no? Fue fundada también, entre otros, por Monseñor Gregorio Garavito. La Escuela Normal fue fundada también por la iglesia. Pero la iglesia que ha acompañado muchísimo la vida de la ciudad y ha aportado tanto a la vida de la ciudad. En 1959 se crea el departamento del Meta, ratificando a Villavicencio como su capital. Para el año 1962 se crea la Cámara de Comercio de Villavicencio y en el 63 se crean las empresas públicas de la capital. Para el año 1967 se crea la Caja de Compensación Familiar Regional del Meta Cofren y en el año 1969 se crea la Clínica Meta, entidad hospitalaria de carácter privado. El primer aterrizaje de avión fue piloteado por Camilo Daza en el campo del Barzal en los años 30 y para el 28 de febrero de 1949 se inaugura el actual conocido Aeropuerto Vanguardia.
Para 1966 se construye el edificio de la Beneficencia del Meta, el edificio más alto de la ciudad para la época. Hoy es sede del despacho del alcalde municipal y alguna de las secretarías de despacho. En 1972 se construye su sede y llega a Villavicencio el Banco de la República. Hacia los años 1977 y 1985, Villavicencio decide apostarle a la educación superior. Es por eso que en el año 1977 se crea la Universidad de los Llanos Orientales, conocida como Unillanos. En el año 85 se crea la Corporación Universitaria del Meta, más conocida como Unimeta, fundada por el doctor Rafael Mojica. En 1981 se crea la electrificadora del Meta, EMSA. Muchos hechos relevantes en Villavicencio, pero yo sí quiero destacar uno especialmente precisamente por la Facultad de Comunicación Social de la universidad. Para 1913 el padre Mauricio Dieres, un placer, que estaba acá en Villavicencio, él creó un periódico y los primeros ejemplares se llamaba Eco de Oriente y los primeros ejemplares los hacía a mano. Para 1916 ya logra tener una imprenta y pues obviamente ya salen más periódicos y obviamente la circulación ya es bisemanal, 2 periódicos por semana. Quiero hacer referencia en eso, es porque este periódico es de 1900, es la portada de 1917, esto es de enero 18 de 1917 y en este periódico precisamente ya hablan de la bendición a lo que sería el tramo del tren Villavicencio-Bogotá. Estamos hablando de hace 117 años y todavía nada. Tal vez esos son los hechos más relevantes para mí de la historia de Villavicencio y que siguen vigentes. Este periódico es de anotar, se consigue de manera digital en la biblioteca Eduardo Carranza. Usted lo puede consultar por libros digitales y en libros digitales despliega la pestaña para documentos históricos y ahí están todos los ejemplares de Eco de Oriente digitalizados. Alejandro, pero no todos son buenas noticias para nuestra hermosa ciudad. El 7 de abril del 2002, justamente acá en el barrio La Grama, un carro bomba dejó sin vida a 11 personas, entre ellas un menor de edad que vendía rosas y le decían pequitas, también 50 personas heridas que disfrutaban de los bares y tabernas que hay en el lugar. El 28 de octubre del año 2006, otro fatídico hecho sacudió nuestra ciudad. Un carro bomba con 60 kilogramos de R1 explotó en la 7ª Brigada del Ejército Nacional de los Colombianos, seccional Meta. En este fatídico hecho perdieron la vida 4 personas, 2 civiles y 2 miembros del Ejército Nacional. En el año 2011, al menos 300.000 personas intentaron evacuar la ciudad la noche del 3 de diciembre y la madrugada del 4, a causa de una falsa alarma que se difundió por medio de las redes sociales sobre un inminente desastre en la represa de Chingaza que destruiría la ciudad. Durante al menos 6 horas se produjo un éxodo causando caos en la ciudad, graves accidentes de tránsito, heridos y saqueos. El resto de la población estuvo en pánico casi toda la noche. El 8 de septiembre de 2017 nuestra ciudad recibió la visita del Papa Francisco, en el que participó de una misa campal, encuentro de reconciliación con las víctimas, culminando con la oración frente a la cruz y la siembra de un árbol acá en el Parque Los Fundadores. Desde aquí, en el Cerro Redentor de la ciudad de Villavicencio, que se levanta majestuosamente sobre el centro de la ciudad, en septiembre del año 1948 empezó la construcción del monumento a Cristo Rey. Caterine finalmente fue inaugurado en el año 1954. Alejandro, Villavicencio es una ciudad mágica, llena de amores y contrastes, de folclore y llanura, y es por eso que desde CRA Noticias celebramos estos 184 años de historia. Caterine, usted lo ha dicho, esa es nuestra Villabola Bella. Desde CRA Noticias le enviamos a todos los villavicenses un feliz cumpleaños y que sean 184 años más.